Precursores y seguidores. George Akerlof, denominado el padre de la economía de la información, gracias a que sus contribuciones en este campo lo llevaron a ser merecedor del Premio Nobel en la Economía en el año 2001, compartiéndolo con Michael Spence y Joseph E. Stiglitz. Más específicamente, el estadounidense recibió el galardón por haber demostrado que las asimetrías de información pueden dar lugar a la forma de oportunismo conocido como selección adversa o antiselección. Este fenómeno surge cuando una de las partes de una negociación tiene información privada de algún factor que incide negativamente sobre los beneficios que su contraparte obtendrá del contrato y por lo tanto sabe que el acuerdo resultará desventajoso para el desinformado. Las expresiones selección adversa y antiselección aluden al hecho de que la información privada ex ante que posee un agente económico y su desconocimiento por parte del otro hacen que este último elija sin saberlo al primero, de forma contraria a sus intereses. Es decir, que el agente contratado no sea el más idóneo para asumir las responsabilidades que se le delegarán. Los análisis de Akerlof no solo explican cómo la información privada puede llevar al mal funcionamiento de los mercados, sino que además señala la frecuencia con la que se producen estas asimetrías de información y sus consecuencias a largo plazo. Michael Spence nos habla de la señalización y la estructura informativa del mercado. Spence recibió el Nobel por haber demostrado que en contextos de información asimétrica, los agentes económicos que se encuentran mejor informados sobre las condiciones operativas de los mercados pueden tener incentivos para adoptar acciones observables y costosas que le indiquen de manera creíble su información privada a los agentes menos informados, siempre que ello les permita mejorar su situación individual en el mercado. Los trabajos más destacados de Spence se ocupan de modelar la educación como una señal en el mercado laboral y en ellos se estudia cómo los trabajadores pueden utilizar sus niveles de educación como medio para señalar a los empresarios su productividad. Su tesis es que si un empleador no puede distinguir entre la alta y baja productividad laboral en la contratación de nuevos trabajadores, el mercado laboral puede colapsar en una situación de equilibrio en la que solo los solicitantes de empleo que tienen baja productividad son contratados con salarios bajos. Spence también muestra la posibilidad de encontrar equilibrios en ciertos mercados donde los hombres de alta productividad optan por adquirir mayores niveles de educación que las mujeres, igualmente productivas o viceversa, puesto que la estructura propia de estos mercados tienden a discriminar por género. En este equilibrio, los retornos a la educación son diferentes entre hombres y mujeres, al igual que sus inversiones en formas académicas. Joseph Stiglitz habla sobre la información y el cambio de paradigma en la economía. Stiglitz fue merecedor del Nobel por haber demostrado que la información asimétrica puede proporcionar la clave para comprender muchos fenómenos del mercado observados, como el desempleo y las políticas crediticias, que el análisis económico de entonces no logra explicar convincentemente. Él demostró que cuando los mercados son incompletos y la información disponible para las partes es asimétrica, incluso si la estructura del mercado llega a ser perfectamente competitiva, la distribución de los recursos no es necesariamente eficiente en el sentido de Pareto. De hecho, casi siempre existen esquemas de intervención gubernamental que pueden inducir mejoras de Pareto para alcanzar resultados más deseables desde el punto de vista social. Sin embargo, es preciso tener claro que para Stiglitz, la intervención del Estado en la economía no necesariamente conduce a resultados eficientes o, cuando menos, mejores que los alcanzados por el libre mercado. Más bien, él hace énfasis sobre el hecho de que el rango de acción gubernamental definitivamente debería ser mayor al que la escuela tradicional reconoce. En general, la tesis de Stiglitz sobre la simetría de la información explica por qué los modelos de libre mercado que suponen información perfecta no producen resultados socialmente justos. J. Torres López es un economista español que nos dice que las nuevas tecnologías que hacen posible la trascendencia creciente de los fenómenos informacionales se incorporan de forma casi inmediata a las organizaciones y procesos productivos. Además, alteran dinámica del empleo, modificando los ritmos de la productividad, modifican el diseño del sector de los servicios y dan lugar a modificaciones profundas en la producción, en la distribución y en el consumo. Las nuevas tecnologías de la información no constituyen por sí mismas un elemento innovador del producto, ni pueden llevar a transformarlo por sí mismas.
Por su propia naturaleza son versátiles. Lo que resulta novedoso de las nuevas tecnologías de la información es la mayor capacidad y eficacia que proporcionan en la creación, tratamiento y transmisión de información y conocimientos. Carmen Mateo y Agustín Álvarez Herranz dicen que no puede ser considerada la información como una mera función auxiliar, sino como un factor básico de producción, ya que tiene un impacto sobresaliente en las organizaciones e incide en los métodos y procedimientos administrativos y en general en la visión de la actividad y el negocio. Crear sistemas de información para una institución es crear infraestructura. Para manejar la información es preciso crear modelos adecuados a las tareas de control y planificación, usando las tecnologías apropiadas para cada una de las decisiones. También es necesario administrar y planificar el recurso de la información en sí mismo, el cual se hace más y más importante cuanto a mayor y más compleja sea la organización. Los sistemas de información también están divididos jerárquicamente para así adaptarse a los sistemas económicos. Oscar de Juan Asenjo nos dice que para él, en la economía de la información, el trabajador no desea ser metido en el mismo saco común. Se deben lanzar señales creíbles, señales que pongan fuera de duda que es un ser responsable y capaz. Los problemas relacionados con la información obligan a una revisión seria de muchos capítulos de la microeconomía. Toda decisión depende de la información que se tenga, ya que sea positiva o negativa.